Poderles saludar. Gracias a Dios porque nos permite estar un domingo más a la distancia, pero gracias a Dios porque podemos acercarnos a través de este medio. Bueno, para nosotros es un gusto, somos muy pocos los que estamos aquí, pero esperemos en Dios que todos los que están del otro lado podamos disfrutar de este momento, de este servicio, y en realidad podamos estar agradecidos en Dios por todas las cosas que nos da. Así como estamos, vamos a escuchar un preludio y así vamos a comenzar. Bien, hermanos, pues un abrazo para todos aquellos padres que el día de hoy están celebrando este momento. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Un abrazo a mis hermanos, que muy pocos los que estamos aquí, pero un abrazo a mis hermanos que están aquí presentes también, a todos los de aquel lado. Y bien, vamos a ponernos en pie, vamos a pedir a nuestro hermano Jared que nos ayude también a repartir unos cantos. En realidad, hermanos, normalmente nosotros entonamos himnos, pero en esta ocasión, bueno, siendo el Día del Padre y me dieron la oportunidad de escoger estos himnos que algunos hermanos ahí en nuestra iglesia se lo saben, lo conocen, hay otros que no. Esperemos que los que estemos aquí podamos entonarlos y esperemos que les gusten. Son cantos de antaño, pero muy, muy hermosos, muy hermosa la letra de estos himnos. Vamos a comenzar con el número, ahí a los hermanos que estamos aquí presentes. El número 1 se llama Maranata, es el título de este canto, Maranata. Así que vamos a entonarlo con mucho gozo, hermanos. Tal vez tú has estado viajando en el camino hacia Jerusalén. Si tú estás esperando el
Tal vez con animarte tú podrás seguir viajando hacia Jerusalén. Tendrás que acordarte que no estás solo, por tus manos en las manos de Él. Cuando te encuentres con otro que va cansado y que va buscando cómo descansar, entonces trata tú de acordarte que Cristo muy pronto volverá. Maranata, que Jesús viene otra vez. Maranata, que Jesús viene otra vez. Y al Padre con mis ojos lo veré, con Jesús yo viviré. Maranata, Maranata, Maranata. Amén. Bien, vamos a entonar otro canto. Ahí en las hojas. También es un canto algo de antaño, titulado Al contemplar tu grandeza. Al contemplar tu grandeza, oh Dios, las estrellas, la luna y el sol, esos cielos unidos en la expansión, cuentan tu excelsa gloria. Veo en los ríos, en los lagos, en los montes, los valles y el mar, tu poder, tu virtud, tu bondad, tu amor glorioso Rey. El canto del ave que me habla de mí, el llanto del niño al nacer, el suave perfume que exhala una flor, la belleza de un atardecer. Pero la obra más grande, Señor, donde todo tu amor se mostró, fue sacar del pecado y la condenación mi pobre ser. El canto del ave que me habla de ti, el llanto del niño al nacer, el suave perfume que exhala una flor, la belleza de un atardecer. Pero la obra más grande, Señor, donde todo tu amor se mostró, fue sacar del pecado y la condenación mi pobre ser, mi pobre ser, mi pobre ser. Amén, hermanos. Vamos a entonar un canto que hace muchos, pero muchos años no entonábamos tan bien, y se titula Gracias, gracias Dios. Vamos a entonar este canto.
acordaban de este canto, hermanos? Aquí presentes. Hace muchos años que no entonábamos este canto. Vamos a entonar uno ya más conocido para la iglesia. Vamos a entonar el canto titulado Se oculta el sol. ¿Listos? Bueno, vamos a entonar este canto, hermanos, con mucho gozo. Se oculta el sol, la noche cerca está, el día que se fue no volverá jamás, y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiando estoy en mi Señor, Él es mi guía, mi pastor, le obedecí y Él me salvó, y con sus alas me cubrió. Confiando estoy en mi Señor, libra mi alma del temor, sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy que triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender, y al fin la vida acabará. Verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiando estoy en mi Señor, Él es mi guía, mi pastor, le obedecí y Él me salvó, y con sus alas me cubrió. Confiando estoy en mi Señor, libra mi alma del temor, sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Igual que hoy más días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiando estoy en mi Señor, Él es mi guía, mi pastor, le obedecí y Él me salvó, y con sus alas me cubrió. Confiando estoy en mi Señor, libra mi alma del temor, sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Amén. Bien, vamos a entonar uno más. Ayer, antier y toda la semana estuvimos preparando estos cantos, sacamos estas copias para ver si se acordaban de estos cantos. Yo creo que no, yo sé que no todos no los sabemos, pero son cantos muy viejitos, de 30, 40 años, y en realidad son muy hermosos. Todavía me tocó esa parte, pero bueno, vamos a entonar uno que ya más no lo sabemos, también no es muy nuevo, pero se llama Mi Paz. Vamos a entonar este canto de Mi Paz, y después le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Ezequiel para que haga una oración. Mi Paz, entonemos este canto, hermanos. Mi paz te doy.
Hermano Ezequiel nos dirige en una oración. Amante Dios y buen Padre Celestial que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En esta tarde ya, Señor, venimos ante ti buscando tu rostro divino, agradeciendo infinitamente este precioso tiempo que nos concedes, esta gran bendición, Señor, de poder estar aquí, un grupo de hijos tuyos, aunque no está toda tu iglesia, Señor, sí, pero tú sabes las razones, pero estamos un grupo alabando tu nombre, glorificándote, Señor, dándote gracias por todo. Y estamos, Señor, rogándote que sea un tiempo de gran bendición, tanto para los que estamos aquí reunidos, como los hermanos que nos están sintonizando en sus hogares o en otra parte. Gracias, bendice hermano Josué dirigiendo este servicio. Permite que tu espíritu lo use potentemente, Señor, y que igualmente a todos los que estamos aquí, que te alabemos y que te demos a ti la gloria y la honra que tú mereces, Padre, con todo el corazón y con toda reverencia y con todo el amor. Gracias por todo, perdona el pecado. Hemos fallado en diferentes formas, pedimos perdón y te entregamos todo en tus manos, Señor, esperando que nos hables esta tarde, que nos hables ya tan claro y tan directo, Señor, que podamos entender lo que tú nos tienes que decir a través de tu siervo, nuestro amado hermano Abiú. Bendícenos, Padre, y pon nuestra mente, Señor, en ti, para que podamos analizar tu palabra y crecer, Señor, alimentando nuestra vida cada día. Bendice una vez más a cada hermano allá donde están. Que todo sea de gran bendición para tu iglesia. Te lo rogamos, te lo suplicamos, dándote la gloria y la honra solamente a ti. En el nombre sublime, amoroso y precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a permanecer un momentito más así de pie. A veces las intenciones no son suficientes para lo que se quiere hacer. A veces las intenciones no son de la manera y forma en lo que uno debiera de hacerlo. Vamos a ir a Crónicas, ahí en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 13, y vamos a leer de los versículos 1 al 12. Primer libro de Crónicas, capítulo número 13, de los versículos 1 al 12. Me van siguiendo ahí con sus ojos, con su vista, y me voy a permitir hacerlo de una manera individual. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios, y ya lo tienen: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios y a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel de Balá de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidiot, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer el arca de Dios? Amén. Bien, vamos a entonar un himno para después ya dejarle el tiempo al mensaje de la predicación de este mediodía. Vamos a entonar el himno número 214. Himno número 214. Pon
tus ojos en Cristo. Muchas gracias, Dios les bendiga. Así como estamos, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano pastor para el tiempo de la predicación de esta tarde. Muchas felicidades a todos los padres, Dios les guarde y bendiciones para todos. Amados hermanos, buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a este tiempo, y de verdad que hay gozo en nuestros corazones, porque el Señor nos da la bendición hasta este momento de poder seguir predicando su palabra, no obstante las circunstancias que han venido a alterar no solamente nuestras vidas en lo individual como familia, sino también como iglesia del Señor.
pero gracias porque a pesar de todo esto, Dios nos da, insisto, la bendición de seguirnos gozando en su presencia, de seguirnos gozando al estar en comunión con Él, al permitirnos estar juntos. La gran mayoría de nosotros a la distancia mandamos de parte de los que Dios usa para hacer estas transmisiones un saludo para todos. Nuestro hermano Josué ya también se tomaba el tiempo para felicitar en este día a todos los hermanos que Dios nos ha dado la oportunidad de ser padres. Gracias al Señor por ello, porque es una experiencia que ha venido a enriquecer nuestra vida, y en eso también hay galardón, hermanos, porque ejercer la paternidad y ejercerla con responsabilidad y con privilegio, en eso también hay galardón de parte del Señor, en eso también hay bendición. Y seguramente, hermanos varones, hermanos padres de familia, sus familias son ricamente bendecidas por Dios a través de sus vidas. Para todos ustedes, un fraternal abrazo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo número 13. Primer libro de Crónicas, capítulo número 13. El mensaje de esta mañana se llama "No bastan las buenas intenciones". Este es un mensaje, hermanos, que para mí no es nuevo, porque hace aproximadamente unos 10 años prediqué en la iglesia este mensaje. Por la misma carga que hoy me siento en mi corazón, por la misma carga me hace traer y compartir este mensaje con ustedes, esperando, por supuesto, que sea de bendición para la vida de toda su iglesia y que podamos hacer ajustes. No será mi palabra, sino la palabra de Dios y su Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros, que estemos con un corazón bien dispuesto. Y yo creo, hermanos, que si usted está viendo esta transmisión, la está siguiendo, es porque en usted hay un corazón con hambre y sed de agradar a Dios, de obedecer a Dios y de hacer las cosas como a Él le agradan. Dice en primer libro de Crónicas, capítulo número 13, que entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre celestial, en esta hora te damos gracias nuevamente, Señor, por la bendición de poder estar unidos en una misma mente y en un mismo corazón. Gracias, Señor, porque casi sin sentir han pasado los días, y desde hace una semana que estábamos aquí, hoy tú nos permites, Señor, nuevamente reunirnos, Padre. Te hemos alabado a través de los cantos. Hemos, Señor, puesto este tiempo ya en oración también, y hemos estado en contacto con tu palabra. Pero en los siguientes minutos, a partir de este momento, Señor, estaremos reflexionando en ella, meditando en ella, Señor. Y la súplica para este momento es que tú permitas que a través de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, de nuestros interiores corran ríos de agua viva, Señor, que vivifiquen todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. Así que, Padre, me abandono también en tus manos, suplicándote una vez más, Señor, que no me veas tal cual soy, sino que me veas a través de la obra meritoria de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Así que ponemos todo en tus manos, Señor, que todo sirva para la honra y gloria de tu bendito nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
Hermanos, no bastan las buenas intenciones, eso queda claro. Porque si nosotros contemplamos a nuestro alrededor, podemos decir que el mundo está lleno de personas bien intencionadas. Por todos lados encontramos y conocemos personas con buenas intenciones. Las iglesias, lo mismo ocurre, hermanos, en nuestra congregación, en la iglesia Berea, que es nuestra iglesia local, pero también en su iglesia. Seguramente hay personas, hay hermanos como en nuestra iglesia con buenas intenciones, con intenciones de servir al Señor, de honrar al Señor, de que todo siga adelante dentro de su obra. Y la intención siempre será buena porque lo hacemos y lo hacemos todo por amor. Y ahí están siempre plasmadas las buenas intenciones. El caso que nos habla en este momento, hermanos, es ni más ni menos del gran rey David. Y todos sabemos, los que hemos leído desde que se establece la monarquía en el pueblo de Israel, el trabajo que le costó a David poder llegar al reino. Y me refiero básicamente que siendo él el elegido de Dios y debiendo haber él sido el primer rey en Israel, sin embargo, hubo un hombre que le antecedió 40 años antes del que él pudiera llegar al reinado. Y ese hombre precisamente era Saúl, quien lo persiguió, que intentó matarlo, e inclusive siendo ya David ungido la primera vez como rey, él no pudo acceder al trono. Él tuvo que esperarse aproximadamente unos 7 años para poder acceder plenamente al reino que Dios había puesto en las manos de él. Y David durante todo ese tiempo, él se aferró a las promesas de Dios y confió en el Señor y sabía que Dios lo había escogido a él para un propósito. Y uno de los principales propósitos que Dios puso como carga en el corazón de David fue recuperar el arca y poderla traer nuevamente hasta Jerusalén. Y David, hermanos, seguramente a lo largo de todo ese tiempo, durante las noches, yo me imagino al rey David pensando que cuando por fin el Señor le permitiera acceder al poder, acceder al reino, él iba a hacer tales y tales cosas. Pero la primera acción que David tenía en su corazón era traer el arca nuevamente, porque el arca era algo especial para el pueblo de Israel. Simbolizaba la gloria de Dios, simbolizaba la presencia de Dios en el pueblo. Y este deseo, hermanos, nadie lo puede calificar como malo. Que David estuviese pensando que iba a ser una casa para que en esa casa reposara el arca del pacto, era un buen deseo. David, a lo largo de la historia que vamos a analizar el día de hoy, cuando llegó al trono, él hizo consenso con el pueblo y obviamente Dios lo puso en gracia para que todo el pueblo apoyara a su rey diciendo: sí, rey, traigamos el arca porque es importante para nosotros. Y hermanos, David empieza a hacer preparativos. Dice el versículo 4, aquí en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová tu Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y todo lo que leemos a partir del versículo 4 hasta el versículo número 7, hermanos, no hay algo en lo cual nosotros podamos reparar de que algo David haya procedido de manera incorrecta. Sin embargo, hermanos, jamás vemos en este pasaje
Y quiero recordar algo. Tanto el primer libro de Crónicas como el segundo libro de Crónicas hacen siempre un enfoque a nivel espiritual, a diferencia de Reyes o a diferencia de los libros que encontramos de Samuel. Todo el enfoque de estos dos libros, del primero y segundo libro de Crónicas, siempre van a tener un enfoque que tiene que ver específicamente con la parte espiritual. Y sin embargo, David, en medio de ese buen deseo, un deseo sincero por agradar a Dios y por tener el arca en su poder, nunca vemos a David en este libro consultar a Dios. Él lo que hizo fue consultar al pueblo. Nunca vemos esto, lo vemos él preparar todo lo que fuera necesario y hasta un carro nuevo hizo. Y todos estamos siempre, hermanos, bajo la convicción de que Dios merece siempre lo mejor de nosotros, lo que esté a nuestro alcance, a lo que esté a nuestro alcance en cuanto a nuestras fuerzas físicas, en cuanto a nuestra capacidad económica, porque Dios es digno de honra, de gloria, de alabanza, de exaltación. Todo eso está bien. Y eso es exactamente lo que David hizo. Pero cuando llegamos, hermanos, al versículo número 8, dice de la siguiente manera: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Vean ustedes cómo dice este versículo, que se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. David sabía bien que había que amar a Gidón. Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Hermanos, qué terrible experiencia. Qué frustración y qué dolor, qué tristeza para el rey David y también para el pueblo. Porque ellos habían tenido su corazón dispuesto primeramente para traer el arca, para recuperar el arca. Lo habían preparado todo. Y aunque la escritura no da detalles de cómo sería lo magnífico que sería aquel carro nuevo, donde seguramente David no escatimó ninguna clase de recursos para que aquel carro nuevo fuese espléndido. Nos ha tocado ver de repente llegar a las autoridades gubernamentales, a nuestras diferentes ciudades, a nuestros presidentes, y los vemos llegar con una gran caravana de camionetas último modelo y resguardos, porque viene el presidente de la República. Y sin embargo, hermanos, ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá sido cuando David hizo aquel carro? ¿Qué habrá sido, hermanos, el pueblo de Israel haciendo valla aquel carro donde iba el arca del pacto de Jehová? Y con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo su amor, alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos así las cosas? Haciéndolas con amor, haciéndolas con pasión, haciéndolas sin reservas, porque es para el Señor. Pero hermanos, aquí nos sorprende que Dios lejos de agradarse, Dios lejos de decir: hijo, gracias porque estás trayendo mi arca, gracias porque estás ocupado en mi obra, gracias porque quieres agradarme, gracias porque sabes lo importante que es tener mi presencia en tu vida, gracias. No dijo eso el Señor. El Señor respondió con furor. Y dice el verso 9: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió delante del Señor. Aquí lo importante, hermanos, y la gran enseñanza que a todos nos debe dejar, es que no bastan las buenas intenciones.
Lo que tenemos que ocuparnos es hacer las cosas correctas delante del Señor. No como nosotros creemos, no como nosotros pensamos, no como a nosotros nos gusta, sino como Dios ha establecido en su bendita y hermosa palabra. Si nosotros alguna vez nos habíamos preguntado, ¿es posible hacer lo correcto de una forma incorrecta? Si alguna vez nos habíamos hecho esa pregunta, la respuesta es sí. Y estoy convencido que en ninguna verdadera iglesia del Señor nunca vamos a hacer algo por las motivaciones incorrectas. Siempre deseando agradar a Dios, siempre intentando honrar a Dios, siempre intentando exaltar su obra y su nombre. Pero hermanos, debemos ocuparnos también en hacer las cosas como a Dios le agradan. Versículo 11 dice: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Hermanos, qué terrible. Hay momentos en la vida cuando uno intentando agradar al Señor, su presencia, su Espíritu Santo, nos hace sentir incómodos. Pero David, hermanos, David vio morir a uno de los suyos, porque aquel carro nuevo era tirado, era jalado por los bueyes. Y los bueyes, hermanos, hay momentos en los cuales los bueyes se hincan cuando la subida es muy empinada y ellos de manera natural no pueden jalar su carga. Lo que ellos hacen es doblar sus patas. Y seguramente algo así ocurrió, pero el arca que iba en el carro nuevo se caía. Y vemos a Usa con sus buenas intenciones, pero olvidando que aquello era cosa santa. Dios es santo, pero su obra es santa, así como su palabra es santa, y todo lo que emana y pertenece a Él es santo. Y Dios mató a Usa aquel día. ¿Cómo no habría de experimentar David pesar en su corazón? Y cada noche y cada día de la existencia de David, su pregunta era: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y uno podría decir: qué exigente es el Señor. Pero en realidad, hermanos, en lo que creo que nos equivocamos si pensamos de esa manera, es en que estamos colocando los estándares de Dios con nuestros estándares. Pero los estándares de Dios son muchos más altos y sublimes que los nuestros. Y la respuesta para David fue venir a la palabra del Señor. Porque él se preguntaba: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y la respuesta, hermanos, no se la dio ninguno de los ancianos del pueblo, ningún consejero, ninguna persona de su gabinete. La respuesta se la dio la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 10 y versículo número 8, si fuéramos a Números, también en Números encontramos las mismas instrucciones, pero hoy solamente vamos a ir a a Deuteronomio capítulo 10, versículo número 8. Y dice Deuteronomio 10:8: en aquel tiempo
apartó Jehová la tribu de Leví. Ya sabemos todos para qué fue apartada la tribu de Leví. Pero específicamente el versículo dice, para que pase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Y ahí estaba la respuesta. ¿Qué tuvo entonces que hacer David? Venir a la palabra del Señor y ver cómo es que Dios había dispuesto cada cosa. No conforme a sus ideas, insisto, no conforme a su parecer, sino conforme a la palabra del Señor. Y esa es la gran enseñanza para nosotros como iglesia. Hermanos, ¿cuántas veces no sabemos por qué hacemos las cosas que hacemos en la iglesia? Y se puede uno acercar a cualquier hermano de cualquier iglesia y preguntarle, oye, ¿por qué hacen las cosas así? Y la gran mayoría no sabrá por qué se hacen así. Y muchos dirán, pues no lo sé, desde que yo llegué a esta iglesia siempre se ha hecho así. Pero hermanos, las cosas se deben hacer conforme a la voluntad de Dios. Dice el primer libro de Crónicas, el capítulo número 15, versículo número 1, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, había pasado tiempo. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Qué distinto es. David se hubiera ahorrado dolor, tristeza, lágrimas, frustración, si tan solo David desde el primer momento hubiera consultado las escrituras. Si tan solo David hubiera consultado la palabra del Señor, porque siempre hay algo en la Biblia que nos enseña cómo dirigirnos como iglesia, cómo dirigirnos como familia, cómo dirigirnos en lo individual. Siempre va a haber algo que nos diga, esto es conforme a la voluntad de Dios, esto es conforme a la palabra de Jehová. Quiero leer aquí algunos versos. A partir del versículo 3, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120, de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220, de los hijos de Gerson, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que he preparado, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza.
Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta, vean cómo, sobre sus hombros, en las barras. ¿Cómo? Como lo había mandado Moisés. ¿Cómo? Conforme a la palabra de Jehová. Sin duda, hermanos, que no solamente queremos nosotros hacer la obra del Señor con nuestras habilidades, con nuestros esfuerzos, conforme a nuestros pensamientos y conforme a nuestros gustos. Pero la obra del Señor hay que hacerla conforme a su voluntad y no la nuestra. Conforme a lo que Él ha dejado especificado y no conforme a nosotros creemos. Tenemos un libro completo que nos da una revelación precisa y exacta de cómo tú y yo y cada iglesia debemos hacer la obra del Señor. Pensaba en esto y yo decía, Señor, la iglesia de estos días, estamos rodeados de tanto avance tecnológico que corremos el riesgo de caer en una zona de comodidad y de confort, de tal manera que entre menos nos esforcemos para hacer tu obra, va a ser mejor. Porque no es lo mismo que David subió el arca en el carro y los bueyes lo jalaban. Porque es fácil que el pueblo esté dispuesto a cantar y alabar, pero el esfuerzo lo hacen otros. Pero no es lo mismo, hermanos, llevar a cuestas la presencia de Dios conforme a su voluntad. Y cuando nosotros queremos hacer la obra, tiene que costarnos tiempo, dinero y esfuerzo sobre nuestros hombros. Qué distinto es. Capítulo 16, verso 1. Dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante del Señor. ¿Por qué lo pudieron lograr? Porque lo hicieron conforme a la palabra de Jehová. Nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a sacrificar a veces muchas cosas. Y hoy hablo como iglesia, pero también como ministros de la palabra del Señor. También tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios. Porque hacer las cosas conforme a su palabra hoy no es un asunto que sea popular. Hoy no es un asunto que acarree grandes masas. Porque hoy menos que nunca, aún dentro de los mismos hijos de Dios, no todos están dispuestos a hacer las cosas como Dios las ha establecido en su bendita palabra. Y Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra sigue estando tan vigente como lo ha estado desde el primer día. No es un libro obsoleto, es un libro vigente, es un libro con vida propia, es un libro con poder. Pero a veces no hacemos la voluntad de Dios, no porque no la queramos, sino porque no la conocemos. David tuvo que recurrir a ver qué decían las escrituras para que él pudiera agradar a Dios. Así que, hermanos, no depende de lo que creo, no depende de lo que pienso, no depende de lo que me gusta. Hay que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque no bastan las buenas intenciones. Oremos.
Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, en este mediodía, nuestro buen Señor, nos estamos acercando al divino trono de tu gracia para abandonarnos una vez más en tus manos, Señor, para darte gracias por el privilegio de haberte conocido, Señor. No sé a lo largo de todos estos años cuántas veces hemos venido a tus pies diciéndote una y otra vez, gracias por habernos dado la oportunidad de conocerte. Gracias por habernos dado la oportunidad de ser reconocidos por ti como hijos tuyos. Gracias por haberlo provisto todo. Gracias también te hemos dado una y otra vez por habernos hecho parte de la iglesia de la cual hoy somos miembros. Nada ocurre en nuestra vida por accidente o por casualidad. Tú tienes un propósito, Señor, pero el propósito que tú tienes va mucho más allá del propósito que tienes para la vida individual de cada uno de tus hijos o para la vida de las diferentes familias. Tú tienes un plan excelso, Señor, por todas las edades, y nosotros somos una pequeña parte de ese plan excelso que tú tienes, Señor. Enséñanos, Padre, a cada uno de nosotros en lo individual, como familia y como iglesias, que nos has dejado un manual de instrucciones llamado tu santa palabra, en la cual nos has dictado instrucciones precisas para llevar a cabo tu voluntad, para llevar adelante tu obra, Señor. Gracias por las buenas intenciones que hay en nuestro corazón, pero tenemos que ir más allá, Señor. Tenemos que siempre venir a tu palabra y hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Líbranos, Padre, de agraviarte, de ofenderte con alguna de nuestras prácticas, Señor. Hoy la iglesia ha sido invadida más bien, Señor, por la modernidad. Ha sido invadida, Padre bendito, por el emocionalismo. Ha sido invadida, Señor, por milagros, supuestos milagros, pero que no vienen de tu poderosa mano. Han sido infiltradas, Señor, corrientes que tienen que ver con la filosofía, tienen que ver con ramas de la filosofía, como la metafísica y tantas cosas más que tu palabra, Señor, no respalda, no avala para la vida de tu iglesia, Señor. Por eso nuestra gratitud en esta hora, Señor, porque no solamente nos has llamado, sino que nos has equipado con los recursos necesarios para que en todo momento, Señor, podamos agradarte y también en todo momento podamos ser eficaces en el cumplimiento de la tarea que tú has puesto para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, y que tu Santo Espíritu nos siga instruyendo a través de toda esta verdad para discernir correctamente, Señor, lo que tú quieres de la vida de cada uno de nosotros y de la vida de tu iglesia hoy día, Señor. Creo que hoy más que nunca es urgente, es necesario que la iglesia de Cristo, la que ha sido comprada con su preciosa sangre, no solamente conozca tu palabra, sino que esté dispuesta, Señor, tu iglesia, a obedecerla, Padre. Que tu bendición sea sobre cada iglesia tuya. Que tu bendición sea, Señor, sobre cada familia que es parte de esa gran familia en la fe. Que tu bendición se derrame en abundancia, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Hay necesidades, Señor, las cuales también en este momento quiero poner en tus manos. Necesidades en lo material, necesidades en lo físico, necesidades en la moral, pero también necesidades en lo espiritual, Señor. Tú conoces todo, conoces por nombre, conoces las aflicciones, todo lo ponemos en tus manos. Y gracias, Señor, por la vida de cada hermano al cual está llegando este mensaje. Bendice su vida plenamente, Señor, y que tu Santo Espíritu siga hablando a nuestros corazones, Señor,
y todo lo que haya hecho falta de exponer en esta hora, que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a la plenitud de tu conocimiento, Padre. Y por supuesto que haya cambios en nuestras vidas, que haya una reafirmación, si así lo amerita, de nuestras convicciones, a seguir con un compromiso vivo delante de ti con tu palabra, Señor. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, Señor, que nosotros podamos con todas nuestras fuerzas ser celosos y hacer la obra como tú nos has mandado a hacerla, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias te doy también por la vida de todos mis hermanos que hoy han participado activamente en la transmisión de este culto, Señor. Tú los conoces por nombre. Gracias por la vida de nuestros hermanos que un domingo más nos abren las puertas de su hogar para desde aquí hacer esta transmisión. Seguimos orando, Señor, para que pronto estén todas las condiciones dadas y podamos regresar a tu casa de oración. Es lo que anhelamos, Señor, volver a regresar a tu casa, volver a estar juntos, volver a ver al rostro de cada uno de mis hermanos, Señor, que son parte de nuestra familia, son una parte esencial de nuestras vidas, Señor. Les amamos y tú lo sabes bien, Señor. Así que, Padre, gracias de manera anticipada, porque todo esto, Señor, lo hemos hecho para la honra y gloria de tu bendito nombre. Y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre oramos y te damos las gracias. Amén. Hermanos, hemos concluido. Gracias por acompañarnos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Y no olviden de compartir para que la vida de otros hermanos y personas también sean bendecidas a través de este culto. Que el Señor les siga bendiciendo.